Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a ver qué tal se ha comportado el aceite Motul XCES 5W40 tras 13.500 kilómetros. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Los resultados del análisis de laboratorio de aceite usado que vamos a ver son de este aceite, el Motul XCES Gen 2, el cual el propietario lo ha alineado con el aditivo Manol 9929. El aceite ha sido utilizado en un Mercedes CLK 500, el cual equipa un motor de los cuales ya no se producen, motores de la antigua escuela, motor atmosférico, V8, inyección indirecta, con un solo árbol de levas y 3 válvulas por cilindro. El código de motor de este V8 es el M113 y esta es una versión que podemos considerar descafeinada de tan solo 306 caballos, ya que sobre esta base sacaron distintas versiones alimentadas con compresor volumétrico, llegando a alcanzar potencias de 650 caballos en una variante que fue equipada en el Mercedes SLR McLaren. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En cuanto a la identificación del vehículo, como indicado, se trata de un Mercedes CLK 500, en este caso equipa un 5000 V8 atmosférico. La capacidad del cárter es de 8 litros, da gusto ver motores que tengan tan alta capacidad del cárter, no lo que sacan ahora, que prácticamente tienen un chupito, apenas 3 litros en algunos casos, y el aceite utilizado, como indicado, es el Motul XCES Gen 2 5W40, alineado con en torno a 750 mililitros del aditivo Manol 9929. En cuanto a los datos del vehículo complementarios, el vehículo actualmente tiene 263.107 kilómetros y el aceite ha sido utilizado durante 13.443, de los cuales el propietario me ha indicado que son 100% trayectos cortos y además este aceite ha estado en el cárter durante bastante tiempo, durante 2 años y 3 meses. Pasamos a los elementos que se han encontrado en el aceite utilizado, empezando por los elementos que provienen directamente de desgaste de los componentes internos del motor. El hierro, que va a ser siempre el elemento más habitual que vamos a ver en todos los aceites utilizados. 11 partes por millón es un valor bajito, un valor completamente normal. Cromo, 1 parte por millón. El cromo principalmente se suele utilizar para los segmentos de los pistones. 1 parte por millón es un valor completamente normal. Lo que respecta al aluminio, 6 partes por millón, también un valor muy bajito. En cuanto al cobre, aquí sí que ha dado 12 partes por millón, que es un valor anormalmente alto, pero hay que tener en cuenta que no todos los motores se degradan exactamente igual, no sufren los mismos desgastes, y hay que tener en cuenta que el uso que se le ha dado a este motor ha sido únicamente trayectos cortos con el motor frío, y es posible que sea debido a esto. He estado buscando otros resultados de análisis de laboratorio utilizados en este mismo tipo de motor, así como también motores similares de la misma familia, y suele darse el caso o la casualidad que también suelen contener un valor relativamente elevado, entre comillas, de cobre. El cobre viene principalmente de propios elementos que están formados en cobre o aleaciones como latón y bronce, y estos los vamos a encontrar en las guías de válvulas, también algunos intercambiadores de calor y también principalmente en los cojinetes de biela y de bancada. Y muy ligado también al cobre encontramos plomo, que también es uno de los componentes, uno de los elementos que se utiliza también para los propios cojinetes de bancada y cojinetes de biela. En este caso, 2 partes por millón, que si bien es un valor bajísimo, un valor muy bajo, lo ideal hubiese sido que no hubiesen aparecido traza alguna ni de cobre ni de plomo. En algunos casos, 2 partes por millón hay que tener en cuenta que también se puede considerar como un falso positivo, pero en este caso, que viene acompañado del cobre, lo más probable es que provenga de un pequeño desgaste que sufre sobre todo lo que son cojinetes de biela y cojinetes de bancada al realizar trayectos cortos con el motor en frío, ya que hay que tener en cuenta que estando el motor frío el aceite no se mueve como debiera, ya que es más viscoso, y además hay que tener en cuenta también que los aditivos antidesgaste, la inmensa mayoría, se activan con el propio calor. Entonces realizar trayectos cortos en frío es siempre lo más perjudicial o el uso más perjudicial que se le puede dar a un vehículo. En cuanto al resto de elementos provenientes de partículas que provienen del desgaste,
aceite, no se han encontrado traza alguna. En cuanto al silicio, 29 partes por millón es un valor normal. El silicio en algunos casos viene ya de serie en algunos aceites como aditivo antiespumante, en otros casos proviene principalmente de partículas de aire y de tierra que hay en suspensión y que el motor aspira y que no han sido retenidos por el filtro del aire. En cuanto al sodio, ha dado tan solo 4 partes por millón, un valor muy reducido. En algunos casos el sodio es utilizado como aditivo detergente y neutralizante por los propios fabricantes de aceite. En cuanto al potasio, ha dado tan solo 2 partes por millón, nuevamente se podría entender incluso como un falso positivo. En algunos casos estas cantidades tan pequeñas vienen derivados directamente de algunos aditivos que utilizan algunos fabricantes de combustible, y en algunos casos en donde se pueden encontrar concentraciones muy elevadas puede ser debido a que hay una filtración entre lo que es el refrigerante del motor y el propio aceite. En cuanto al resto de elementos, titanio como norma general suele ser un aditivo que utilizan algunos fabricantes, aunque en este caso ni el Motul ni el aditivo Manol contienen titanio. También puede ser debido a elementos que provienen de desgaste de algún componente interno del motor en donde se haya podido utilizar alguna aleación de titanio. Molibdeno sí es un aditivo que viene de serie en los aceites, hace función de modificador de fricción. El antimonio es un aditivo que hace función antidesgaste, en este caso ha dado tan solo 1 parte por millón, podemos entenderlo como un falso positivo. Boro forma parte del paquete de aditivos del propio aceite, en este caso 36 partes por millón. Su función principal casi seguro que es la de dispersante. Magnesio y calcio juntos son los aditivos que hacen función de detergente y neutralizante, 80 partes por millón, 2294 partes por millón. Y en cuanto al fósforo y al zinc, son los dos aditivos principales que contienen todos los aceites de motor sin excepción, que son los que hacen la principal función antidesgaste. En cuanto a elementos contaminantes, tenemos dilución por combustible 1,2%, teniendo en cuenta que el uso del vehículo que se le ha dado principalmente son trayectos cortos, muchos de ellos con el motor en frío. Es una contaminación, una concentración completamente normal. Concentración de hollín menos del 0,1%, concentración de agua menos del 0,1%. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, 67, viscosidad cinemática a 100 grados, 12,1. Este aceite como tal ya no se considera un 5W40, sino que ha bajado su viscosidad y se trata de un SAE 30. En cuanto a la acidez, el TAN 3,7. En cuanto al TBN, en este caso medido con el método ASTM de 4739, que es un poco más pesimista que cuando se mide con el método ASTM de 2896, en este caso ha dado 3,65. El parámetro de oxidación, valor 31, aquí el laboratorio lo ha marcado en rojo, pero hay que tener en cuenta que la base del aditivo que ha utilizado el propietario, el Manol 9929, es base éster, y al utilizar éster en los aceites el parámetro de oxidación se eleva, así que pese a que el laboratorio lo ha marcado en rojo, podemos considerarlo como una falsa alarma. Y en cuanto al parámetro de nitración, esto es un valor que en los aceites utilizados se va elevando debido a mezcla de compuestos nitrogenados como son los propios óxidos de nitrógeno. En este caso un valor 15 es un valor bajito, un valor completamente normal. Aquí os dejo una captura del documento en PDF que manda el laboratorio con los resultados, que básicamente pone los mismos parámetros que ya os he mostrado. Si queréis echarle un vistacico podéis pausar el vídeo. Para conocer qué tal se ha ido degradando el aceite en cuanto a las propiedades originales, lógicamente tenemos que conocer cómo es el aceite en origen. Aquí podemos ver que la viscosidad cinemática a 40 grados de 85,2, la viscosidad cinemática a 100 grados 13,5 y en cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, el fabricante declara 12,5. También hay que tener en cuenta que el propietario ha alineado el aceite, el Motul XCES Gen 2 5W40 con 750 mililitros, que en un cárter de 8 litros estamos hablando en torno al 9% aproximadamente, no llegaría al 10% de la capacidad total del cárter, con el Manol 9929, que como podemos ver es menos viscoso que lo que es el propio aceite. Cuando añadimos cualquier aditivo a cualquier aceite, en mayor o menor medida siempre vamos a modificar las propiedades del propio aceite al que se añada, así que yo he hecho un cálculo aproximado de cómo queda el aceite nuevo virgen sin utilizar Motul XCES con esos más o menos 750 mililitros del aditivo Manol 9929 que vamos a ver ahora en la siguiente tabla.
En esta tabla podemos ver en la columna del centro los cálculos aproximados que he sacado combinando en 8 litros de capacidad del cárter de aceite con 750 mililitros del aditivo Manol, comparado con cómo ha quedado el aceite tras 13.443 kilómetros de uso, prácticamente todos o casi todos en trayectos cortos, que eso también acelera la propia degradación del aceite, así como también aumenta el desgaste del motor. Hay que tener en cuenta que ha estado durante 2 años y 3 meses dentro del cárter. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, sí que se ha reducido un 19, casi un 20%, pasando de 83,5 a 67. La viscosidad cinemática a 100 grados, ya no partimos de esos casi 14 que tiene el aceite en origen, ya que el aditivo, como es menos viscoso, al combinarlo se reduce ligeramente la viscosidad. En este caso daría en torno a 13,23 y el aceite utilizado se ha quedado en 12,1, ha perdido un 12% de viscosidad en caliente. Aquí como tal este aceite ya no se trata de un 5W40, sino que se trataría como resultado el aceite utilizado como un SAE 30, ya que todos los aceites que tengan una viscosidad inferior a 12,5 según la tabla SAE J300 ya no son SAE 40 sino SAE 30. En cuanto al índice de viscosidad, aquí os chocará que un aceite degradado está dando un valor más alto de índice de viscosidad, y esto hay que tenerlo presente porque en muchos casos mucha gente cree que un aceite que tenga un índice de viscosidad muy alto es un muy buen aceite, y no es así, ya que hay que tener en cuenta que lo que mide el índice de viscosidad es la capacidad que tiene el aceite de variar su viscosidad desde los 40 grados hasta los 100 grados. Y aquí, como podemos ver, el aceite nuevo en origen tiene un índice de viscosidad de 160 y ahora ya el aceite utilizado tiene una viscosidad de 180. A primera instancia puede parecer que el aceite utilizado ha mejorado con respecto a cuando era nuevo, pero no es así. Cuanto al TBN, yo calculo que si bien el fabricante declara 12,5, en distintos análisis que se han realizado de este aceite nuevo no llega a esos 12,5, la verdad es que es demasiado optimista, se encuentra realmente en torno a 9,5-10, y yo estimo que añadiendo el aditivo el Manol 9929, que también contiene calcio y eso eleva la reserva alcalina, un punto de partida bastante acertado sería más o menos 9, y ahora el aceite utilizado medido con el método ASTM de 4739, que es más pesimista que el método ASTM de 2896, siempre suele dar en torno a un punto y medio de menos, ha dado 3,65, y en cuanto al TAN, el aceite nuevo virgen sin utilizar combinado con el aditivo Manol 9929, yo estimo que parte de más o menos en torno a 2,7 y se ha elevado tan solo un punto, pasando a 3,7. En este caso, en lo que respecta a la reserva alcalina, sí que ya es indicador de que debe cambiarse, porque si bien es cierto se utilizan métodos distintos, pero es así como lo estima la propia ASTM que debe hacerse: un método para cuando el aceite es nuevo virgen sin utilizar y un método para cuando el aceite ya está utilizado. En lo que respecta a la reserva alcalina, este aceite debe de cambiarse. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a cómo se ha comportado este Motul XCES Gen 2 5W40 en esta mecánica concreta y en el uso concreto que se le ha dado. Pues la verdad es que muy bien, porque los valores de desgaste son completamente normales, siempre teniendo en cuenta que se le ha dado un uso que es, digamos, el peor que se le puede dar: trayectos cortos y muchas veces, o la inmensa mayoría de veces, con el motor frío, pero pese a ello los elementos de desgaste son normales. Si bien es cierto, como he indicado, el cobre ligeramente más elevado de lo que podría esperarse, pero hay que tener en cuenta que, como he indicado, en otros análisis que he visto de aceite utilizado en esta misma mecánica, suele ser una característica de este tipo de mecánica que el cobre suele dar ligeramente por encima de lo normal, aunque, como he indicado, no es nada preocupante, son valores muy bajitos y hay que tener en cuenta que el uso que se le ha dado es un uso bastante malo, entre comillas, ya que estando el motor frío con el aceite frío y los aditivos antidesgaste fríos, pues ahí está un poco vendido en cuanto a protección. Y en lo que respecta a la degradación del propio aceite, pues también es muy buena, porque si bien es cierto el aceite como tal usado ya no se trata de un SAE 40 sino que se trata de un SAE 30, pero hay que tener en cuenta que este aceite en origen no es un SAE 40 muy viscoso y se le reduce ligeramente la viscosidad al combinarlo con el aditivo, pese a que por números como tal, según la tabla SAE J300, es
es un SAE 30, pero bueno, era lo esperado. Hay que tener en cuenta también que este aceite ha tenido 13.000 kilómetros de uso puro y duro en trayectos cortos y además ha estado 2 años y 3 meses dentro del motor, que eso también aporta mayor degradación. Y en lo que respecta a la reserva alcalina, pues está en su punto dulce para realizar el cambio. No merece la pena estirarlo más, ya que entramos a valores en donde la acidez es superior a la alcalinidad y en este aspecto, si bien a corto plazo no va a haber problema, mal acostumbrarnos a ir llevando aceites dentro de nuestros motores con una alta acidez y una reserva alcalina ya prácticamente agotada, pues puede provocar corrosión de los componentes internos del motor. Y en lo que respecta a la salud general del motor, pues es muy buena, teniendo en cuenta que tiene 260.000 kilómetros, que el uso que se le da es el menos apropiado, ya que estas mecánicas de la antigua escuela, mecánica gorda, gasolina con alta cilindrada, están diseñadas para hacer viajes largos por carretera abierta, pero hemos podido ver que la dilución de combustible, teniendo en cuenta el uso que se le ha dado, que dando el motor frío, el motor tiene que inyectar mayor cantidad de combustible para mantener el ralentí, lo que son los pistones todavía no se han dilatado y se han ajustado, y durante el momento del calentamiento es donde mayor dilución de combustible suele haber y más mezcla con el aceite. La verdad es que en este aspecto el motor se encuentra muy sano. El propietario sin problema alguno pudiese repetir esta misma combinación de aceite Motul XC Gen 2 5W40, pero yo lo que le propondría es que dentro de la propia Manol, que está el Manol 9929, que es el aditivo que ha utilizado ahora, utilizaría solo por probar para ver si se aprecia alguna diferencia, sobre todo en el tema del cobre, el Manol Ceramo, ya que el Manol Ceramo contiene boro y este tipo de boro, el nitruro de boro, no necesita temperatura para activarse y es posible, quizás, esto se puede comprobar, si el boro ha trabajado mejor en condiciones de estar el motor frío y realizar trayectos cortos. Y hasta aquí el final del vídeo. Si tú también estás interesado en mandar una muestra de aceite para conocer qué intervalo de cambio es el óptimo para el aceite que estás utilizando, tu mecánica y el tipo de uso que le das, así como también poder comprobar en qué estado de salud se encuentra tu motor, puedes ponerte en contacto conmigo a través de una dirección de correo electrónico que te dejaré en la descripción. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.